Hola, bienvenidos a mi canal. En los próximos minutos me gustaría compartir con ustedes ideas destacadas, ideas relevantes de mi lectura de este libro, Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, de la editorial Alianza. No pretendo ser exhaustivo ni erudito en el análisis, simplemente lo que me motiva pues es a compartirles las ideas que nos ofrece la obra, con el propósito de invitarlos a la lectura del libro y que ustedes también puedan llegar a sus propias conclusiones, pueden generar su propio análisis. eh, y también, bueno, durante el video voy a compartirles fragmentos escogidos del libro. Muy bien, ¿quién fue Edmund Burke? Edmund Burke fue un filósofo, escritor y político conservador británico, más específicamente irlandés. Es conocido por el legado o por la obra política de corte conservador. Y en esta ocasión, bueno, ¿qué tipo de libro tenemos entre manos? Yo diría que es un análisis crítico, es un muy profundo estudio histórico de la Revolución Francesa, de sus principios, sus ideas y sus consecuencias. No solo las consecuencias que tuvo inmediatamente en Francia en 1789 y años posteriores, sino las consecuencias que esos postulados, esas ideas han tenido en el mundo político occidental. Y vamos a ir viendo cómo finalmente lo que Edmund Burke explica que se vivía en ese momento tiene un paralelo, tiene una similitud con lo que se vive en la actualidad. Bueno, yo identifico algunos ejes principales o premisas sobre las que descansa en su totalidad pues el argumento de la obra o lo que nos va explicando el autor. Identifico una defensa de la monarquía y de la idea religiosa que trae inherente esta forma de gobierno. Hay una defensa de la naturaleza humana entendida como una serie de principios rectores intrínsecos del el ser humano y que lo definen como tal, podríamos decir. Hay una defensa de la tradición, vamos a ir viendo a qué se refiere con eso. Hay una visión aristocrática y conservadora del mundo, de la sociedad. Encontramos un desprecio profundo por la democracia, por sus principios, por el sistema democrático en general. Hay un rechazo, obviamente, a la Revolución Francesa y sus productos, como por ejemplo los derechos humanos, más conocidos actualmente como derechos humanos, pero que en su momento pues era más que nada los derechos del hombre y del ciudadano, como se les llamaba en Francia en ese momento. Eh, También vemos que hay un desprecio por la mediocridad en general. El autor constantemente pugna por la virtud, la excelencia y el mérito, no solamente en el diario vivir de la persona individual, del ciudadano, sino que estos principios de virtud, de excelencia, de mérito, él les ve mucho valor aplicados al orden público y a la manera de gobernar. Vamos a ir analizándolo. Bueno, estas son ejes o ideas, premisas generales que yo encuentro en la obra. Eh, la sinopsis de esta edición nos comenta que Edmund Burke fue un hombre sumamente implicado en la labor política de su tiempo, un lapso de 1729 a 1797. Es junto con David Hume
uno de los más destacados representantes de la corriente de pensamiento defensora de la utilidad del hábito, la costumbre y el prejuicio, en una palabra, la tradición, frente a la que propugnaba el racionalismo como guía suprema del quehacer humano y a los valores del pensamiento ilustrado. Esta obra, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, si bien generada por un hecho histórico muy concreto y dirigida a proteger el estilo de gobierno inglés en ese momento, porque recordemos que nuestro autor es británico, conserva todavía hoy su vigencia y despierta creciente interés a causa de la coincidencia de sus postulados con los que son esenciales en el conservadurismo de todos los tiempos, lo que la convierte en un clásico indispensable de filosofía política. Ahora bien, antes de entrar con a los fragmentos escogidos del libro, me gustaría que hiciéramos un recorrido por el prólogo. Esta edición, la traducción y el prólogo, también algunas notas, corren a cargo de Carlos Mellizo. Entonces entraremos al prólogo. Aquí nos dice que Edmund Burke dejó una construcción monumental de filosofía política. Era un poquito de lo que hablábamos al inicio. Si pudiera hablarse de una propuesta esencial que da carácter a su obra, ella sería su crítica al racionalismo como guía suprema del quehacer humano. Para Burke, un racionalismo sin restricciones solo puede llevar a la destrucción. Él encuentra una utilidad en la tradición, porque ve en ella una norma viable de conocimiento práctico, de comportamiento personal y de convivencia política. Edmund Burke nace en Dublín en 1729 y podemos seguir comentando que su creencia constante fue que todas las instituciones políticas, sociales y religiosas eran un resultado de la sabiduría y experiencia acumuladas a lo largo de los siglos. Tradición. Y por lo tanto, pues él consideraba que era una insensatez, que era una locura destruirlas de un día para otro. También podemos comentar que Edmund Burke cuestionó en su obra Pensamientos sobre la causa del descontento actual de 1770 el valor de la política de partidos y del faccionalismo parlamentario. Aquí encontramos otro elemento que comentábamos al inicio. Pues hay un desdén por la idea o el sistema democrático. Este libro, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, escrito y publicado en 1789 a 1790, se ha convertido en obra clásica del conservadurismo inglés y de la opción conservadora en general. La postura que se defiende a lo largo de sus páginas coincide en lo esencial con la del conservadurismo de todos los tiempos y se basa en el presupuesto de que los seres humanos, en su comportamiento político, jamás pueden liberarse de cargas históricas determinantes, y que por consiguiente están moralmente obligados a limitarse a sí mismos y a no prescindir de manera absoluta del pasado que los condiciona. No son, en una palabra, libres de reconstruir la organización gubernamental y social partiendo de cero o demoliéndola, como si la carga de la experiencia y la tradición históricas no tuviera peso alguno en ellos. Nos sigue diciendo que él pugna por un estilo de gobierno eminentemente aristocrático y tradicional. Se opone a la ideología y ve peligros o ve los peligros implicados en abrazar ingenuamente las nuevas ideologías, por ejemplo. Obviamente esta obra constituye una defensa del antiguo régimen dentro y fuera de Francia. Una idea pues de monarquía, de iglesia, de religión. Las reflexiones
han de ser juzgadas como un estudio histórico con pretensiones de objetividad. Las afirmaciones de Björk en referencia a tal o cual aspecto de la revolución serían así los juicios de un historiador, y como tales deberíamos tomarlos, aceptando o rechazando las conclusiones particulares que de ellos se desprendiesen. Esto es importante aclarar porque es verdad, es un estudio histórico esta obra, realmente. Es un análisis crítico, como les decía al inicio del video. Y hay que tomarlas desde ese punto de vista. No podemos ser dogmáticos o fanatizarnos ni en favor ni en contra. Eso es lo que yo podría comentar. Bueno, dice, el principio de autoridad, fundamento del antiguo régimen, principio de autoridad, principio de orden también, vamos a encontrar frecuentemente eso. Se veía seriamente amenazado para Björk, y ello era confirmado diariamente por los acontecimientos. Esto también es cierto, durante las páginas vamos a ir viendo el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios en Francia, y vamos a ver que efectivamente era una amenaza y se iba demoliendo la sociedad, el orden, y Edmund Björk nos va explicando por qué, nos va citando detalles específicos. Él ve una incompatibilidad entre la naturaleza monárquica hereditaria constitucional, que constituían pues las más hondas tradiciones británicas, dialogando al mismo tiempo con los principios revolucionarios. Para él esto era incompatible, era inconcebible. No encontraba que pudiera haber pues una concordancia, una coherencia. Björk, en su análisis negativo del movimiento revolucionario, no pudo anticipar los enormes efectos permanentes que a largo plazo éste habría de tener, no solo en el país en que vio su origen, Francia, sino en el resto del mundo. O sea, para el autor, las calamidades que la Revolución Francesa traía o representaba, a lo mejor en ese momento para él se circunscribían únicamente a Francia, con la amenaza de que pudiera ocurrir lo mismo en su país, en Inglaterra. Bueno, ya hablamos de que él es irlandés, específicamente. Y no concibió la idea de que los postulados y las ideas generales de la revolución tuvieron un impacto mundial, vamos a decirlo de esa forma, o hasta nuestros días. Esto es lo que nos dice el prologuista. El balance final que hace Björk es claramente negativo para la causa revolucionaria y se resuelve en una declarada defensa de la tradición. Abundan en el libro los datos precisos y las referencias concretas. Es verdad, de hecho, conforme vamos avanzando en la lectura de la obra, vamos viendo cómo Björk endurece su discurso. Lo endurece, pero también lo va endureciendo o lo va fundamentando con datos incluso hasta estadísticos, geográficos, y los va presentando. Incluso hay unas tablas donde presenta cuestiones de impuestos, de gasto público, varias cosas que van respaldando las afirmaciones que lo va haciendo. Se trata de considerar las reflexiones como manifiesto antirrevolucionario. Ha solido decirse que la fuerza que preside todo pensamiento conservador es la vis moderadora, la resistencia al extremismo y la utopía. En este sentido es verdad que hay en el conservador una aversión al desorden. Totalmente. Eso es definitivo y durante el libro vamos viendo eso, que va haciendo expresiones de rechazo ante el desorden que generó el proceso revolucionario. Y eso para Björk como conservador, pues es algo que le parece perturbador, rechazable. Pese a que podemos ser conscientes de las arbitrariedades de la imaginación, del hábito o de la costumbre, hay que contar con ellas, porque ellas son, y no otras, las que posibilitan en nosotros una vida más conforme con lo que la naturaleza humana exige. Me trae a la mente un poco las ideas que expresaba el emperador romano Marco Aurelio en sus meditaciones.
ser o vivir de acuerdo a la naturaleza humana. Ante las leyes impuestas por la naturaleza humana, hay que rendirse y reconocer que cualquier sistema, ya sea este dogmático o escéptico, es arrasado por ella. Y aquí el prologuista nos dice que pues la tradición, la naturaleza humana, va a arrasar con cualquier fórmula o cualquier estructura que vaya en contra de ellas. Tarde o temprano eso va a pasar. Repitámoslo. Para Hume, siempre se da en la naturaleza humana una supremacía del instinto natural, de la costumbre, del hábito y de las creencias en las que vivimos, sobre los productos de la razón escueta. En este sentido, la naturaleza humana es sobremanera dogmática, y que aunque pueda ser momentáneamente deslumbrada por la habilidad y hondura del razonamiento, los racionalistas, su desconcierto será pronto olvidado y reposará de nuevo en convicciones y prejuicios adquiridos por vías no necesariamente racionales. Nos da una cita de Hume y nos sigue diciendo que el comportamiento privado y la moral pública viene a parar en que la razón poco puede hacer si le falta la ayuda de las inclinaciones, hábitos y creencias propios de la naturaleza humana. Frente al progresista, que basa sus propuestas de organización política en principios de universalidad racional, el progresista se fía, el regresista, anteponiéndolo al progresista, se fía más bien en lo que el legado de la tradición ha dejado en nosotros. Sentimientos, pasiones, intereses y prejuicios que, de ser negados totalmente mediante un esfuerzo de abstracción, estarían traicionando el verdadero carácter del ser humano. Traición a la naturaleza propia del ser humano. Para Burke, los esquemas de pensamiento producidos por los hombres con el objeto de planificar sociedades teóricamente perfectas no llegan nunca a nada y están destinadas al fracaso, por lo tanto. Según Burke, el error cardinal de los jacobinos fue ignorar la historia y aplicar los principios de la ciencia a la materia, nunca cuantificable, de la vida social. Al fijarse exclusivamente en el lado físico y material de los hombres, porque obviamente no concebían la dimensión espiritual del ser humano, no repararon en esos intangibles aspectos de la personalidad que son específicamente humanos. Al afirmar que el Estado tiene su único fundamento en la herencia, la propiedad y la aplicación inalterable de la ley, Burke está expresando enfáticamente su desdén hacia la idea de que una sociedad ha de regirse por los deseos de la mayoría, otra vez contra la democracia en ese sentido. Aunque las reflexiones pueden apreciarse en un cierto esfuerzo por ocultar las preferencias elitistas del autor, lo cierto es que toda su filosofía social es una vigorosa defensa del elitismo y de una aristocracia natural. Es también importante tener en cuenta esto. Sin embargo, el prologuista pues no, por esta razón no desacredita completamente todas las explicaciones, todas las posturas que el autor tiene. Junto con esa aristocracia, otra institución había sido puesta en entredicho por la acción revolucionaria, la institución de la Iglesia, y con ella la idea cristiana de la vida. La lucha antirrevolucionaria fue, pues, concebida por Burke como una especie de cruzada dirigida a proteger la independencia de las naciones, así como la propiedad, la libertad y la religión de los individuos, especialmente en la Gran Bretaña, contra amenazas del ateísmo. Obviamente, él veía una amenaza atea, por decirlo así, en todas las ideas y principios revolucionarios. Fue el riesgo de que Inglaterra perdiese su más propia personalidad religiosa, aristocrática, monárquica e insular, lo que en mayor grado motivó este empeño de Burke. Finalmente, podemos decir que Burke fue un comunicador de grandes verdades y denunciador de grandes engaños. Nos dice el prólogo.
Ahora bien, con estas ideas en mente, que es realmente un estudio preliminar, podemos entonces abordar un poco las ideas que extraemos de la lectura. Yo las he, como les comenté, yo las he separado en manera de fragmentos contenidos en el libro. Vamos a la página 36. Edmund Burke dice, si la prudencia de la reserva, el decoro y el decoro exige que se guarde silencio en algunas circunstancias, en otras una prudencia de más alto rango puede justificar que expresemos en voz alta nuestros pensamientos. Él dice es momento de hablar, no momento de callar y por lo tanto pues ahí les van las reflexiones. Dice, es mejor que se nos ridiculice por ser demasiado aprensivos que sufrir la ruina como consecuencia de ser confiados en exceso. Vamos a la página 81 para que el propio autor nos vaya ofreciendo un hilo argumental. Siempre que la autoridad máxima se deposita en un cuerpo así compuesto, ¿a qué se refiere con un cuerpo así compuesto? Es, aquí lo tiene, me parece que es la manera en la que la gente, perdón, ya me perdí ahí en ese sentido. Vamos a repetirlo. Siempre que la autoridad máxima se deposita en un cuerpo así compuesto, es decir, en un gobierno que el propio pueblo se dio a sí mismo de manera em, atrabancada, de manera por los medios revolucionarios. Aquí se está refiriendo a eso, específicamente. Evidentemente, dice, que producir las consecuencias que se derivan de poner la autoridad suprema en manos de hombres a quienes no se le ha enseñado habitualmente respetarse a sí mismos, que no han tenido ocasión de templar su carácter y de quienes no cabe esperar que ejerzan con moderación o que administren con discreción un poder que ellos mismos se sorprenden más que nadie de poseer. Está hablando de los revolucionarios y de quienes quieren acceder al poder por esos medios. Se sorprenden de tener hasta ese poder, porque según Burke, es gente que ni siquiera se respeta a sí misma, no tienen autodominio, no ejercen moderación y obviamente no van a administrar con discreción y con decoro, vamos a decirlo así, el gobierno. Y yo pregunto, dice en la página 82, someterse a la eminentísima autoridad y solemne dignidad de un puñado de payasos de pueblo que tenían un escaño en esa asamblea, algunos de los cuales no sabían ni leer ni escribir, o a un número no más grande de comerciantes que, aunque algo más instruidos y de mayor influencia en el orden social, nunca habían conocido cosa alguna más allá de su oficina de contabilidad? No, dice, rotundamente no, no se va a someter a ello. Vamos a la página 89. Él dice que la situación ha llegado a tal grado que cualquier persona que esté motivada para actuar según un principio de honor es desprestigiada y degradada. Continúa diciéndonos que el verdadero significado de los derechos del hombre son los siguientes. Es el siguiente. Aquellos que intentan nivelar arrasando las diferencias nunca logran llegar a una sociedad igualitaria. Aquí le va a pegar al, al principio de igualdad de la Revolución Francesa. En todas las sociedades, como están integradas de varias clases de ciudadanos, siempre habrá alguna clase que sea superior. Por lo tanto, lo único que hacen los niveladores es alterar el orden natural de las cosas. Sobrecargan el edificio social poniendo en la parte más alta lo que la solidez de la estructura requiere que esté a la base. Lo único que capacita a una persona para gobernar es la virtud y la sabiduría, demostradas o presupuestas, donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea el estado, la condición, la profesión o el oficio en que se den, lo corresponderá un lugar de honor en el cielo de los hombres. Era lo que comentábamos. Desprecia la mediocridad, apela
a una virtud, a una excelencia y a un mérito, incluso para gobernar. O sea, no, aquí no se trata de ser una revista, alguien que llega al poder por medios pues cuestionables, medios de este tipo que para él son desdeñables, sino que debería haber un mérito, una sabiduría en el fondo para poder acceder a un cargo. Y dice, por lo tanto, que el templo del honor debe erigirse sobre una eminencia, y si para tener acceso a él hay que hacerlo mediante la virtud, debe también recordarse que la virtud solo se prueba cuando se supera alguna dificultad o se vence alguna lucha, mérito, ¿no? Vamos a la página 106 y 107. La naturaleza humana es intrincada. Los objetivos de la sociedad son de una complejidad máxima, y por lo tanto ninguna simple disposición o dirección del poder puede avenirse con la naturaleza humana o con el tipo de asuntos que le conciernen. Cuando oigo hablar de la sencillez que buscan y de la cual se enorgullecen las nuevas constituciones políticas, no tengo la menor dificultad en concluir que o bien sus artífices padecen una crasa ignorancia acerca de lo que debe ser su oficio, o están descuidando por completo sus deberes. Él dice que los hombres no tienen derecho a lo que no es razonable ni a lo que no es para su beneficio, por mucho que estén clamando por derechos, por igualdad. Él dice que si no es para beneficio del ser humano, no tiene derecho a ello, no es lícito exigirlo. Bien, página 110. Lo peor de estas teorías políticas revolucionarias es esto: templan y endurecen el corazón para prepararlos para esos golpes desesperados que a veces se utilizan en ocasiones extremas. Mas como esas ocasiones puede que no lleguen nunca, las almas han sido condicionadas inútilmente, y los sentimientos morales sufren no poco cuando no hay un propósito político que pueda ser servido por esa depravación del espíritu. Habla de que estas ideas políticas, teorías revolucionarias, lo que hacen es corromper al ser humano, pervertir el espíritu y por lo tanto son rechazables para Björk. Página 127. Él ve que hay una decadencia tal que quienes en el pasado habían sentido una ofensa por todas estas situaciones y tenían un alto sentido del honor, ahora han claudicado y ya no hay esa resistencia, ya no hay ese sentido del honor en la sociedad como para ver ofensivo todo esto. Por eso él dice, pensaba que 10.000 espadas saldrían de sus vainas para vengar hasta una simple mirada que la amenazase de manera insultante. Pero la época de la caballerosidad ha pasado. La de los sofistas y los economistas la ha sucedido y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre. Nunca, nunca más volveremos a ver aquella generosa lealtad para con la nobleza y el sexo, aquella orgullosa sumisión, aquella obediencia dignificada, aquella subordinación del corazón que logró mantener vivo, incluso en la servidumbre misma, el espíritu de una exaltada libertad. La desinteresada gracia de la vida, la generosa defensa de las naciones, el fomento de la sensibilidad viril y de la empresa heroica. Una decadencia del heroísmo. Han desaparecido, dice. Ha desaparecido aquella sensibilidad de principio, aquella castidad de honor que sentían una mancha como una herida. Y dice que, bueno, todas estas ideas a los modernos pues les parecen absurdas, les parecen ridículas y les parecen anticuadas. Y eso para él también pues es agraviante y es una característica de los tiempos que están corriendo. Página 130. Cuando las antiguas nociones y reglas de vida son eliminadas, la pérdida que ello supone es incalculable. Y a partir de ese momento no tenemos brújula que nos guíe, ni podemos saber a qué puerto dirigirnos. La demolición de estos valores, de estas tradiciones, pues para Björk significan perder la brújula completamente y empezar a caer, pues ahora sí, valga la redundancia, en una caída libre de decadencia. Página 133.
Tal y como están ahora las cosas, cuando todo lo que es respetable es destruido en torno nuestro, y se intenta destruir en nosotros todo principio de respeto, uno casi se ve forzado a disculparse por albergar los sentimientos comunes de los hombres. Casi, casi, dice Björk, hay que pedir perdón por sentir esto. Página 143. Vuestros literatos y políticos, y con ellos el clan entero de los hombres ilustrados que hay entre nosotros, difieren esencialmente en estos puntos. No tienen respeto por la sabiduría de otros, pero la compensan teniendo en la suya propia una confianza completa. Para ellos, el que un esquema de cosas sea antiguo es motivo suficiente para destruirlo, y por lo que al orden nuevo se refiere, no tienen miedo alguno respecto a la duración de un edificio construido con prisas, porque la duración importa poco a quienes apenas piensan o no piensan en absoluto en lo que se ha hecho antes de su tiempo, y depositan todas sus esperanzas en descubrimientos nuevos. Están sistemáticamente convencidos de que todo lo que da perpetuidad es pernicioso, y es por eso por lo que están en guerra sin cuartel con todo establishment. Piensan que los gobiernos pueden variar como varían de modas en el vestir, y con efectos dañinos igualmente insignificantes. Creen que no se precisa ningún principio de adhesión a la constitución del Estado, como no sea un sentimiento de conveniencia en el presente. Buscan sus propios intereses, viven para el presente y no les importa pues ni el pasado ni el futuro realmente, es lo que dice. Están vinculados a su país solo en la medida en que ello coincida con alguno de sus efímeros proyectos. Esa vinculación empieza y termina donde empieza y termina el esquema político que les conviene en el momento. En 144 están vinculados, ya analizamos esto. Vamos a ver a qué altura vamos del hilo argumental. Sabemos y nos enorgullecemos de saberlo, que el hombre es por constitución un animal religioso, que el ateísmo va no solo contra nuestra razón, sino también contra nuestros instintos, y que no puede prevalecer por mucho tiempo. No creo que fuese una medida imprudente en la antigua Roma que quienes se proponían renovar las leyes enviaran comisiones para examinar las repúblicas mejor constituidas que estaban a su alrededor. Dos ideas importantes aquí. Björk dice que, pues volvemos al mismo tema, él tiene una idea religiosa, una fe religiosa, y por lo tanto habla de la constitución natural del ser humano como animal religioso. Y pues bueno, que en ese sentido un proceso revolucionario que se caracteriza por ser ateo, en este caso, pues es completamente incompatible, es rechazable. Y habla de que por lo menos en la antigua Roma hubo quien comparó sociedades mejores para hacer cambios en la propia, y no nada más así, sin ningún tipo de razonamiento o de balance. Habla más de un poco más de la idea de gobierno. 153. La autosuficiencia personal y la arrogancia, las cuales acompañan indefectiblemente a aquellos que nunca han tenido experiencia de una sabiduría mayor que la suya, usurparían los tribunales. Habla de también ya una decadencia del poder judicial por todas estas ideas. ¿Quién podría inculcar en una persona un tierno y delicado sentido del honor casi con los primeros latidos de su corazón, si los hombres no pudieran saber cuáles eran las normas del honor en una nación que está constantemente cambiando de valores? Ninguna parte de la vida retendría lo adquirido anteriormente, la barbarie en la ciencia y en la literatura, y la falta de habilidad en el campo de las artes y de la manufacturación, se seguirían infaliblemente de una falta de educación regular y de principios estables. Y de este modo mismo, el Estado se desmoronaría al cabo de unas pocas generaciones, desintegrándose en la polvareda de la individualidad y dispersándose en último término a los cuatro vientos. Página 164.
El pueblo de Inglaterra mostrará a todos los arrogantes potentados del mundo y a sus charlatanes sofistas que una nación libre, generosa e ilustrada honra a los altos magistrados de su iglesia, que no consentirá que la insolencia del dinero, de los títulos o de cualquier otra especie de arrogante pretensión mire con desprecio lo que ella admira con reverencia, que no tendrá el atrevimiento de pisotear esa nobleza personal adquirida. Aquí habla de que el poder del dinero empezaría a desdeñar y a corromper pues principios o maneras de nobleza, de religiosidad. Esto también le parece rechazable. Es el mejor fomentar la virtud y el sentido humanitario, dando mucho margen a la voluntad libre, incluso con alguna pérdida en el objetivo a lograr, que intentar hacer de los hombres meras máquinas e instrumentos de una benevolencia política. El mundo, tomado en conjunto, saldrá ganando en un régimen de libertad, sin la cual la virtud no puede existir. Sigue hablando de una libertad virtuosa, no de un libertinaje, que son cosas distintas. Y si esa libertad ordenada y virtuosa no es la meta a la que aspiran estas personas, pues entonces todo lo demás va a empezar a un proceso de corrupción. Estos profesores de los derechos humanos están tan ocupados en enseñar a otros que ellos mismos no han tenido tiempo de aprender nada, dice en la página 170. Página 191. Toda otra clase de crueldad y tiranía empleada en realizar y sostener esta revolución tienen sus efectos naturales, es decir, ofender los sentimientos morales de todas las almas virtuosas y sencillas. Los dirigentes de este sistema filosófico inmediatamente levantan la voz en declamaciones contra el antiguo gobierno monárquico de Francia. Cuando han denigrado suficientemente ese poder depuesto, entonces proceden argumentando como si todos los que están en desacuerdo con sus nuevos abusos han de ser necesariamente partidario de los viejos, y argumentan así para que quienes reprueban sus rudos y violentos esquemas de libertad sean mirados como si estuvieran abogando por la esclavitud. Admito que sus necesidades les obligan a cometer este plebeyo y despreciable fraude. Nada puede reconciliar mejor a los hombres con sus propios procedimientos y proyectos que la suposición de que no hay una tercera opción entre estos, y algún tipo de tiranía tan odiosa como las que han quedado registradas en la historia o han sido inventadas por los poetas. Esta charlatanería suya apenas si merece el nombre de sofistería. No es nada más que simple impudicia, dice el autor. Aquí, como ven, está remetiendo ya con todo. Y dice que una democracia pura es la única forma tolerable de gobernar la sociedad. Es una verdad tan universalmente aceptada como para que a un hombre no se le permita dudar de sus méritos, sin que sea sospechoso de ser amigo de la tiranía, de ser un enemigo de la humanidad, por no clamar por democracia, es lo que dice el autor. Si mal no recuerdo, Aristóteles observa que una democracia tiene en muchos puntos un sorprendente parecido con una tiranía. Sea ello como fuere, esto sí puedo decirlo con seguridad, que en una democracia la mayoría de los ciudadanos puede ejercer las opresiones más crueles sobre la minoría. Y dice, cuando la persecución es capitaneada por el pueblo, los individuos que la sufren están en la condición más deplorable que pueda imaginarse. Bajo un príncipe cruel tienen, por lo menos, la compasión de la humanidad, y esa compasión es como un bálsamo que suaviza el escozor de las heridas. Tienen el aplauso del pueblo, que los anima a que sigan soportando desinteresadamente sus sufrimientos. Pero quienes están sujetos al abuso de las multitudes carecen de todo consuelo externo. Es como si toda la humanidad los hubiese abandonado y fuesen víctimas de una conspiración en la que participa toda la especie. Aquí está pegándole con duro con todo, perdón, y muy duro al sistema democrático. Y entonces empieza a ser una defensa de la monarquía y la aristocracia francesas, pero que por extensión, pues reivindica
la monarquía y la aristocracia de su país. Página 195, perdón. Estamos en la... ¿Qué les parecen estas ideas? Fíjense, página 202. Que el sistema, si es que merece tal nombre, ahora construido sobre las ruinas de aquella antigua monarquía, sea capaz de atender mejor al pueblo y de administrar con mayor acierto los recursos del país que tiene ahora a su cuidado, es asunto muy dudoso. Me temo que en lugar de mejorar con el cambio, habrán de pasar muchos años antes de que la nación francesa pueda recuperarse de los efectos de esta revolución filosófica y pueda recobrar el puesto que antes tenía. No le, no le depara un buen futuro a Francia, es lo que el autor dice. Por supuesto, habrá personas que consideran esto algo radical, profundamente conservador, extremista. Pero para el autor es una manera de reaccionar ante lo que está viviendo y lo que está pasando. Sigue hablándonos más adelante del honor. Habla de que la nobleza está degradada, de que esta gente se ha entregado pues a sus deseos como si fueran animales y que esto ha afectado también eh, pues a la institución de la iglesia. Según Björk, cita a Cicerón y dice que todos los que somos buenos, bueno, estos ya son palabras de Cicerón, pero aparece aquí citado por Björk. La frase de Cicerón es: todos los que somos buenos favorecemos a la nobleza. Sigue hablando de la degradación de la iglesia. Y en la página 215 dice lo siguiente: uno se aterroriza ante fantasmas y apariciones, y resulta que la casa de uno se ha convertido en guarida de ladrones. Así acontece con todos aquellos que, deteniéndose solo en la superficie y costra de la historia, piensan que están haciendo la guerra a la intolerancia, el orgullo y la crueldad, mientras que bajo la apariencia de estar aborreciendo los malos principios de los partidos anticuados, están de hecho autorizando y dando pábulo a esos mismos vicios en manifestaciones diferentes, y tal vez incluso peores. Sentencia a Björk. Entonces, como pueden darse cuenta, el balance que Björk hace es demoledor en cuanto al proceso de la Revolución Francesa se refiere. A mí me gustaría que, si el tema les interesa, puedan abordarlo con más detenimiento, porque realmente es un estudio bastante prolífico, abunda en muchos detalles. Yo les estoy leyendo pues declaraciones que, si no se leen a profundidad, con detenimiento, el por qué las está diciendo, podría pensarse que son superficiales o que simplemente es un es una imprecación a la revolución y a los revolucionarios, así sin más. Pero es un examen detenido que él hace, él arriba a estas conclusiones. Y pues bueno, este es el libro que yo quería presentarles en esta ocasión. Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, de Alianza Editorial. Eh, un documento histórico importante que obviamente tiene un impacto político. Y pues para quienes son eh, asiduos estudiantes o lectores de la filosofía política, e incluso del derecho, porque en muchos de los capítulos él habla pues del poder legislativo, habla de la decadente labor que hacen los legisladores eh, o que pretenden hacer para montar el proceso revolucionario francés, pues degrada incluso a las instituciones jurídicas,
tradicionales, y pues entonces pone en caída libre y en decadencia a una sociedad. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este momento del video. Si el video les gustó, si el tema les interesa, pueden acceder al libro. Em, no es difícil de encontrar realmente. Esta ya es una edición, me parece que de 2016, algo así. Y hay una edición más reciente también en Alianza. Denle like al video, compártanlo, quizá con algún amigo interesado en el tema, y eso me ayudará a seguir haciendo pues estos videos que los hago con mucho gusto, con mucha dedicación, y mi único interés es compartir ideas interesantes que encuentro en mis lecturas. Muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima entrega.